Bendito sea el Señor. En esta hora damos gracias a nuestro Dios porque nos permite esta oportunidad maravillosa de poder estar conectados en esta hora, juntamente con mis Amén. hermanos en esta noche, con mi hermano Amén. Daniel, mi hermano Amén. Neftalí y mi persona, ¿verdad? Que Amén. estamos ya Amén. listos para poder hablar de la palabra del Señor. Yo quisiera preguntarle a ustedes si están listos para hablar de este momento especial de la bendita palabra del Señor. ¿Cómo están ustedes? Amén. Sí, gracias a Dios. Estamos bien, nos hemos gozado de una semana maravillosa, llena de Amén. bendiciones. Dios nos ha guardado, nos ha permitido hacer nuestras labores, ha cuidado de nuestras familias, nos ha dado fuerza, salud. Amén. Esperamos que también a las personas que nos van a ver, ¿no? Aquellos hermanos y amigos digital que tenemos a través de esta plataforma de Facebook y de la página Gracia y Verdad, Dios también haya bendecido sus vidas y hayan podido cumplir tal vez en esta semana metas, propósitos que han venido trazando desde mucho tiempo y que la programación de esta noche pueda ser de bendición para cada uno de ustedes como lo será Amén. para nosotros. Amén. Sí, gracias a Dios. Dios bendiga, hermano Daniel, hermano Adiel. Gracias a Dios Amén. estamos listos, preparados para poder llevar, ¿verdad?, este estudio. Dándole primeramente gracias al Señor, ¿verdad?, por esta semana que ha sido de mucha bendición. Yo creo que para muchos de nosotros, para todos nosotros, ha sido de mucha bendición. Y pues en esta hora, hermano, ya estamos en el día santo, día de reposo. Amén. Feliz sábado Amén. para todos. Amén. Feliz sábado. Y verdad, pueda Dios Amén. también bendecir la vida de todos los que en esta noche nos van a poder ver, los que apartan un tiempo, un corto tiempo para poder, ¿verdad?, meditar en la palabra del Señor, ya que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Meditar en la palabra del Señor y pues entre nosotros el poco, ¿verdad?, discernimiento que el Señor nos da, el poder compartir con ustedes esta bendición, pues para nosotros es de mucho gozo, de mucha alegría, ¿verdad? Amén. Amén. Sí. Así que, bueno, lo primero que se tiene que hacer, ¿verdad? Es compartir esta transmisión. Así que si usted ya la compartió, qué bueno. Y si no la ha compartido, ¿verdad? Le pedimos de favor que la pueda compartir para que este Amén. mensaje pueda llegar a muchas personas. Así que el Amén. tema de hoy, este día, ¿verdad? Día viernes, ¿qué fecha estamos ahora? Viernes 19 de diciembre, Ujú. ¿verdad? Es una dicha el poder tener la vida, tener, ¿verdad? Nuestra familia con bien. Es Amén. una bendición de parte de Dios. Así que si usted está bendecido por Dios, gracias al Señor, ¿verdad? Y si está pasando Amén. momentos difíciles, esperamos que Dios también pueda obrar en su necesidad. Y ahora, Amén. ¿verdad? Es una noche donde estaremos hablando de una parábola muy interesante en realidad, y es la parábola de los dos hijos. Amén. Amén. Vamos a introducirnos en Amén. esta noche, ¿verdad? Mi hermano Daniel será el que va a estar leyendo lo que son los versículos de la palabra del Señor y juntos Amén. vamos a desarrollar esta hermosa parábola. Así que Amén. bienvenidos Amén. todos y quédese con nosotros si ya ingresó a este canal. Así que siéntese, ¿verdad? Y póngase cómodo y que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas en este momento. Amén. Sí. Amén. Sí, quisiera hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para darle lectura a la parábola y bendecir también, ¿verdad? No bendecir, sino Amén. hacerles ver, ¿no? De que mi hermano Alberto no está con nosotros, no nos Amén. acompaña, pues anda de vacaciones, ¿verdad? Con la familia de él en El Salvador. O sea, Dios bendiciendo sus vacaciones con su familia y que pueda Amén. ser de bendición el lugar donde va a estar, ¿no? Y las personas que lo van a rodear puedan ser bendecidas esas personas a través de él. Entonces, Amén. comenzamos con la lección de esta noche. Mateo 21 y su versículo 28. Los dos hijos enviados a la viña. Amén. Dice así, comienza así, lo leemos como está escrito, y dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro y le dijo de la misma manera. Y respondió: iré, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron: el primero. Entonces Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32.
porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no creísteis en él. Pero los publicanos y las rameras creyeron en él, y aunque vosotros lo visteis, no os arrepentisteis después para creer en él. Amén. Esa es la parábola. No sé si mis hermanos quieren comenzar a desglosarlo y aportar con Hay que respecto a comenzar por qué Jesús dijo a esta parábola. descajarla. Sí. Yo quisiera nomás solo la pequeña introducción, ¿no? Ver cómo Jesús comienza el propósito, ¿no? Porque cuando Jesús cuenta esta parábola es cuando él específicamente no está entrando a Jerusalén, donde va a cumplir el propósito de Dios para redimir a los gentiles con Dios y en el plan, y meterlos dentro del plan de salvación. Entonces es un punto importante, ¿no? Amén. Tomar como partida, ¿no? Porque Jesús cuenta la parábola entrando a Jerusalén. Sabemos que a través de la historia hemos visto, ¿no? Cómo fue Jesús aceptado por los religiosos, ¿no? De ese entonces, pero mis hermanos también van a dar sus aportaciones con respecto a la parábola ya. Amén. La parábola, aunque es muy interesante y tiene una bonita enseñanza, yo pienso que de todas las parábolas, al menos en lo personal, ¿verdad? Es una de las parábolas que menos he escuchado, en las parábolas de las que menos se habla tal vez en las iglesias o de las que menos se conoce, pero tiene una enseñanza, yo pienso en lo personal, muy bonita, en que nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, como cristianos, como los que hemos aceptado al Señor Jesús, los que hemos aceptado, ¿verdad? Trabajar en su viña, tenemos que meditar nosotros mismos también, porque las parábolas no solamente le hablan a aquel, ¿verdad? Sino que también nos hablan a cada uno de nosotros. A mí me llama la atención, para comenzar en la parábola, que el padre de familia le pide a su hijo que vaya a trabajar a su viña. ¿Qué me da a entender esto? Yo no sé, ¿verdad? El hermano Daniel o el hermano Adiel, cuando sus padres, su madre, lo mandaba a hacer algo. Se lo pedía, hijo, por favor ve a hacerlo, o le daba una orden, hijo, ve y haz esto. Era una Porque, orden. porque donde yo crecí también era así, era una orden. Sí. O sea, mi papá o mi mamá me decían, hijo, ve a hacer esto, ve a traer el ganado, ve a darle agua, ve a lo que fuera, que me enviaban a trabajar a la milpa. No era un, ¿quieres ir a trabajar? O ve por favor a trabajar. Era un, vas a ir a trabajar. Ahora, pero este padre de familia le habla a sus hijos, ¿verdad? Y le dice, en el primer versículo, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Se lo da, ¿verdad? Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Pero acepta la respuesta del hijo que le dijo, no quiero. Esa fue la respuesta. No quiero ir. Entonces, a mí me da a entender una cosa, que el hijo ya no estaba tan pequeño, ¿verdad? Ya tenía una edad bastante grande, eh, por lo cual, ¿verdad? Él tomaba sus propias decisiones. Pero lo interesante es, para mí, la enseñanza que me da al comparar, ¿verdad? Al padre de familia con Dios, porque esta parábola, cuando habla del padre de familia, estamos bien claros, ¿verdad? Que está hablando de Dios en lo principal. Entonces, el reino de Dios, ¿verdad? Me da a entender a mí esta parábola que no es por obligación. O sea, Dios no nos llama a servir por obligación, sino que nos llama a servir por voluntad, por amor, por decisión personal. Entonces, por ende, ¿verdad? El llamado de Jesús era, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo maravilloso para mí del reino de Dios, que Dios a nosotros nos busca y nos trata de motivar, nos trata de ayudar a que nosotros voluntariamente caminemos. No nos trata de imponer, ¿verdad? Un yugo, imponer una norma, imponer a nosotros, vamos a decir, una carga y que obligatoriamente nosotros la tengamos que llevar. Amén. Sí, yo pienso, hermano Nectalí, Daniel, que, bueno, punto número 1 para enfatizar este estudio del día de hoy, es que debemos de considerar
por qué Jesús tuvo que mencionarles o hablarles en aquel momento, ¿verdad? A los judíos de aquel entonces, a un padre y dos hijos. Tenemos que irnos, ¿verdad? Más allá de lo que es todo esto y debemos de también entender de que para los judíos, si nosotros nos vamos, ¿verdad? A lo que son los estudios ya más profundos, para los judíos, honrar a los padres era un mandamiento fundamental. Recuerden de Amén. que el mandamiento de Éxodo 20, donde dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese era el mandamiento, ¿verdad? Que los Amén. judíos sabían rotundamente que honrar al padre era sí o sí, era larga vida. Bueno, Amén. y considerando todo eso, también, ¿verdad? Aparte de eso, eso iba aún más allá. No solamente era, bueno, honrar al Padre y hasta ahí, sino que era algo como obediencia al Padre, implicaba también el respeto profundo que se le debería de tener un hijo hacia un padre. También esto implicaba que en el hijo había gratitud en él. Y también Amén. había, ¿verdad? Que el reconocimiento de su rol. Ok, yo soy tu hijo, tú eres mi padre y yo debo de hacer lo que tú me mandas a hacer, ¿verdad? Amén. En nuestros tiempos Amén. nos criaron de esa manera. Tú vas a ir allá y teníamos que ir. No era como que, mira, ¿crees que vas allá? Y nosotros teníamos la opción de decir, no, 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 no voy a ir, hay que vaya mi hermano Luis. No, sino que era algo que a nosotros nos enseñaron de que si nos mandaban, por ejemplo, en mi caso, les voy a contar mi historia, ¿no? En mi caso, en nuestra familia no hay hembras, simplemente somos tres varones y a veces mi mamá, ¿verdad? Era la que se encargaba de ir al molino a poder moler la masa en el tiempo, ¿verdad? Donde yo estaba. Y a veces me decía, ok, hoy te toca ir al molino a ti. Llega un momento donde, ¿verdad? En nuestra mente ya cabe que un varón, ¿cómo va a ir un varón al molino? Y comienza, ¿verdad? La mentalidad de uno, pero nosotros sabíamos de que si ahora me tocaba a mí, yo tenía que ir al molino, sea verdad, me gustara o no me gustara hacerlo. Ahora bien, ahora, ¿por qué Jesús está dando todo esto en referencia? Era porque el pueblo de Dios, recordemos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice que primero vino el profeta Juan el Bautista, perdón, a hablar acerca a preparar el camino de Jesús, pero los judíos no aceptaron, no reconocieron, no se arrepintieron ante eso. Pero ¿quiénes sí se arrepintieron? Se arrepintieron, ¿verdad? Los gentiles, las rameras, dice que esas eran las personas que venían con tritas, ¿verdad? Arrepentidas de corazón, porque sabían Amén. que necesitaban Amén. un perdón de parte de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que está enfatizando ahora aquí la parábola? Era que los judíos, para ellos no necesitaban un perdón. Ellos pensaban de que, bueno, ellos estaban haciendo las cosas como eran porque, ¿verdad? Eran los judíos, eran el pueblo de Dios, eran los israelitas, ¿verdad? Que salieron de aquel entonces, en tiempos de Moisés. Pero bueno, al Amén. final de esta parábola nos vamos a dar cuenta, hermanos y amigos, nos vamos a dar cuenta por qué Jesús hizo esta comparación. Y quisiera, hermanos, que Amén. habláramos un poco acerca de el hijo número uno, le vamos a poner así. Ahora vamos a poner un nombre, ¿verdad? El hijo número uno y el hijo número dos. Amén. Y Amén. en la Biblia, ¿verdad? Ahí en lo que es el estudio que tenía hermano Daniel, al leer el versículo 29, dijo, respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. El segundo hijo dijo, sí voy, Señor, y no fue. Y la pregunta, ¿verdad? En esta hora es, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de Dios? Y esto, ¿verdad? Lo vamos a Amén. hablar a continuación para poder hacer un análisis de todo esto y también comparar quién representa al padre en esta parábola y quién representa los hijos en esta parábola. Amén. Sí. Vemos cómo Jesús no comienza no cuando entra a Jerusalén no a responder las críticas de los fariseos y los sacerdotes que ellos
hacían acerca de su ministerio, ¿no? Y el evangelio que para ellos no era lícito, era Jesús un falso profeta, ¿no? Por la manera en la que él redimía a los descarriados, como dice Isaías, ¿no? A los quebrantados de corazón, a los que estaban quebrantados también de espíritu, cómo los restauraba nuevamente, cómo hacía prodigios, milagros extraordinarios, ¿no? Jesús ahora está respondiendo a una de sus grandes críticas porque ellos, por ser ¿no? los primeros de la bendición, ¿no? Se creían que ellos sí estaban honrando a nuestro Padre Celestial, más sin embargo, la enseñanza que Jesús les está dando, ¿no? En los primeros textos donde mi hermano Adiel preguntaba, ya mi hermano Italia incluso ya dijo pues, que el Padre representa a Dios, ¿no? Que es nuestro creador de todos nosotros. El Hijo no mayor representa ¿no? a los judíos, fariseos, ¿no? Que no quisieron ir. El menor, pues de alguna manera, ¿no? Dentro de la escatología, ¿no? Y del estudio, ¿no? Representa aquellas personas, ¿no? Que se arrepintieron con el Evangelio de Jesucristo. Más sin embargo, los judíos no se arrepintieron del Evangelio que Jesucristo estaba predicando. Ahora, en el libro de mi hermano Adiel mencionaba Éxodo, capítulo 20, ¿no? El mandamiento es extraordinario porque nuestros padres, como ya explicamos nuestros hermanos, ¿no? Desde sus experiencias familiares, ¿no? A veces como padres caemos en el error, ¿no? De hacer a nuestros hijos las cosas por un mandato obligatorio. Más vemos a Dios, ¿no? Enseñándonos a través de ese Dios de amor, de misericordia, ese Dios extraordinario, porque el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Eso es maravilloso, ¿no? Como Dios nos llama a hacer un arrepentimiento por sí mismo, no un arrepentimiento por obligación, sino un arrepentimiento por sí mismo. Era lo que les hacía falta a los judíos, a los fariseos, a los maestros, sí. Más sin embargo, era lo que tenían los gentiles, que ellos escucharon el mensaje y vinieron a la viña, porque en Mateo capítulo 9, Jesús dice que la mies es mucho, dice, y los obreros Son pocos. Orad al dueño de la mies para que traiga más obreros a la mies. Ahora, eso está hablando de los gentiles, Jesús, en correlación, ¿no? A esta parábola. Entonces vemos cómo Jesús nos da a entender en esta parábola que, al igual que los judíos, que ellos también son la niña de sus ojos, dije, como la niña de sus ojos para Dios, nosotros también los gentiles somos el tesoro más maravilloso para nuestro Dios y Padre Celestial. Amén. Amén. Yo les hago una pregunta a ustedes. Amén. Ustedes, ¿verdad? Cuando leemos que lo envió, ¿verdad? Los envió a trabajar a su viña, ¿qué opinan ustedes? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué simboliza el trabajar en la viña del Señor? Mi hermano, no sé si quiere aportar. Si no, pues. Le doy yo. Sí, sí, Bueno, pues, le doy. Te voy a hacer una Para no comparación de esto, ¿verdad? Primero quiero analizar el punto número 1 que el padre dice. Le dice: ve hoy a trabajar. No está diciendo, puedes ir mañana o puedes ir la otra semana a trabajar a mi viña. No, le está diciendo, ve hoy a trabajar. Bien, punto número uno, perdón, hay que saber qué simboliza la viña que el Padre tiene, ¿verdad? En ese momento, ya hablando espiritualmente. Para mí, la viña es el lugar donde todo cristiano debe de trabajar para predicar la palabra del Señor. No necesariamente, yo, ¿verdad? En mi punto de vista, no necesariamente debe de ser una iglesia, decir, bueno, yo voy a trabajar en la iglesia y esa es la viña del Señor. No, debemos de saber que trabajar en la obra o en la viña del Señor es que nosotros día a día tenemos que trabajar con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, cómo nosotros nos comportamos delante de esta generación, y nosotros tenemos que siempre saber
que estamos llamados a hablar siempre de la palabra del Señor, a siempre poner, ¿verdad?, en alto el nombre del Señor y Amén. reconocer de que nosotros como hijos de Dios no estamos, ¿verdad?, llamados a decir, no, pues vengan a mí y bueno, descansen ahí, como dice, vengan a mí y si estás cargados y trabajados, yo os haré descansar. No, el ser cristiano no es algo para descansar. El ser cristiano es porque estamos llamados a tener una guerra espiritual. ¿Y cuál es esta guerra espiritual? La guerra que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino es contra potestades, principados, cuantos huéspedes espirituales de maldad, que es verdad, simplemente el enemigo de nosotros es Amén. Satanás. Amén. ¿Cómo nosotros podemos saber de que estamos haciendo lo correcto delante del Señor? Considero de que cuando nosotros sabemos a lo que hemos sido llamados a servir en la obra del Señor, a trabajar en la obra del Señor, sea como sea, nosotros debemos de verdad, esto no es una opción, si quiero o no quiero, esto es verdad que es un llamado rotundo de parte de Dios a que nosotros debemos de trabajar siempre en la obra del Señor. Amén. Amén. Sí. ¿Estamos de acuerdo, hermano Daniel? Amén. Sí. Sí, Sí, estamos de acuerdo. sí, muy interesante explicación, Manuel. Porque la Biblia, ¿verdad? O el Señor Jesús nos enseña a nosotros que la viña, hablando en términos generales, es todo el mundo, toda la creación. Cuando Jesús hablaba de la viña, de que dice la mies es mucha y los obreros pocos, no estaba hablando de que, ¿verdad?, en un cierto grupo, en un cierto número, sino que estaba hablando de que había tanta necesidad a todo alrededor que no alcanzaban, ¿verdad?, los obreros para trabajar. Ahora, eh, muchas veces, ¿verdad?, explicamos que la viña del Señor se refiere a la iglesia y es algo, digamos, real hasta cierto punto, porque la iglesia no representa, pues, al pueblo, al redil del Señor, ¿no? Eso es algo muy real. Amén. Pero el trabajo de nosotros no solamente es adentro de la iglesia, sino el trabajo es en todas las áreas, porque si nosotros traemos esta parábola a nuestra vida cotidiana, es triste ver en nuestra sociedad que donde el cristiano debe de ser luz, muchas veces es opacado por la luz que incluso los del mundo tienen más que el cristiano, cuando se trata de colaborar, cuando se trata Amén. de dar, cuando se trata de dar una palabra de aliento, cuando se trata de perdonar, de levantar al que está caído, cuando se trata de ser hermano, cuidar a los suyos, a los que representan, ¿verdad?, su familia, su grupo de amigos. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, y hablo en términos generales, ¿verdad? Me voy a incluir también yo, eh, muchas veces damos mucho que desear. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el hecho de que nosotros pertenezcamos a una iglesia eh, no nos hace a nosotros mejores que nadie, sino que el hacer la voluntad de Dios, que es cumplir su palabra. Eso es lo que nos hace a nosotros ser hijos de Dios, el cumplir Amén. la palabra de Dios, porque los Amén. judíos de aquel tiempo, como ya explicó, ¿verdad? Mi hermano Adiel, o usted también, hermano Daniel, de aquel tiempo, los que habían aceptado, ¿verdad?, lo que era el Pentateuco, los libros de la ley, los que tenían todo el conocimiento, creían que ellos iban adelante porque ellos llevaban el conocimiento y no era malo. El tener el conocimiento no era malo, era algo bueno. El problema era que ellos eran como el segundo hijo, que le decían a Dios que sí lo iban a seguir, que le decían a Dios que lo amaban, que todos los días, digamos, decían que querían servir a Dios, pero a la hora de hacer la voluntad de Dios, a la hora de ayudar a los huérfanos, de ayudar a las viudas, de buscar, ¿verdad?, cómo ayudar a los necesitados, en realidad daban mucho ellos que desear. Entonces, por Amén. eso Jesús también les dice, pues aquí hay un grupo de personas que no pertenecen a esa élite, a ese grupo religioso, pero que sí, digamos, en cuanto a amor, les llevaban todavía la delantera a estas personas. Entonces, la enseñanza yo pienso que también nosotros, ¿verdad? Debemos de
tomarla para nosotros y de meditar nosotros también, cómo estamos nosotros delante de Dios. Amén. Y saben algo, hermanos, Amén. que en la Biblia también encontramos que al pueblo de Israel también se le comparó con una viña. Ahora, Amén. dice que habla de frutos, ¿verdad? Silvestres. No sé si ustedes se acuerdan allá en los capítulos pasados que estudiamos, allá parece que fue en Jeremías. No sé si Amén. estoy... Jeremías o Isaías por ahí. Amén. Pero lo que quiero decirles es de que cuando hablamos de la viña del Señor, también puede Amén. ser de que seamos, ¿verdad? Todos nosotros el complemento de la viña del Señor. ¿Qué nos manda el Señor a nosotros, a cada uno? Punto número uno, trabajar en la viña del Señor. También debemos de saber que el trabajo en la obra del Señor no debe de ser un trabajo en vano. Deben haber frutos, ¿verdad? Que nosotros debemos de ver. Debemos de saber cómo Dios está obrando, cómo Dios está bendiciendo lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es muy importante que nosotros debamos de reconocer eso, porque a veces nosotros queremos trabajar, trabajar y trabajar, pero no se ven frutos. Pero cuando se ven los frutos de parte de Dios, ahí es donde ¿verdad? Hay alegría, hay gozo de parte de cada uno de nosotros. Ahora, es importante saber, ¿verdad? Como decía mi hermano Neftali, el decir, como dijo el hijo número uno, como le estábamos llamando, Amén. respondió, sí quiero, dijo, no quiero, pero después se arrepiente y va. Para mí, hermanos, esto viene, ¿verdad?, a simbolizar aquellos cristianos o aquellos o aquellas personas que en algún momento, ¿verdad?, tienen el llamado de parte de Dios y se rehúsan a aceptarlo. Pero después, ¿verdad?, viene el Espíritu Santo, obra en sus vidas y toca sus corazones, son transformadas, son cambiadas y estas personas, ¿verdad?, comienzan a llevar o comienzan a trabajar lo que se le fue encomendado hacer desde el principio. Y el hijo número dos puede simbolizar a aquellas personas que aceptan el llamado de Dios al principio, decir, Señor, sí voy, pero al final no va. Posiblemente puedan ser aquellas personas que en algún determinado momento aceptan, ¿verdad?, el mensaje de salvación con alegría, con entusiasmo, con emoción, con todo, ¿verdad?, la disposición que puedan sentir en sus vidas, pero llega un momento donde esa disposición que al principio había simplemente fue, ¿verdad?, una disposición vacía, porque llega un momento Amén. donde ya no fueron, así como el hijo número dos, ¿verdad? Dijo, sí quiero ir y voy a ir, pero al final no fue. Entonces, ¿cuál de esos dos hijos estamos representando nosotros ahora en día? Amén. Bueno, Sí, vemos que sí, sí, hermano. sí, en base a la pregunta que dice mi hermano Adiel, la parábola, ¿verdad? Habla de dos hijos, pero yo en lo personal pienso que se podría agregar otro hijo, ¿no? Aquel que de verdad toma la disposición de decir sí al principio y cumple la palabra, ¿no? Que sí va. Amén. Eh, y eso pues sería una persona de que tiene la disposición de servir a Dios y que en todo su caminar no tiene el deseo, pues, y lucha por hacer la voluntad de Dios. Porque muchos, Amén. muchos podrían decir, ¿verdad? No, pues, y he escuchado a muchos que dicen esto, no, pues yo no acepto al Señor todavía, porque yo considero de que hay cosas en mi vida que tengo que cambiar primero. Porque qué tal si yo digo que voy a seguir a Dios y a la hora de, ¿verdad? De aceptar al Señor, a la hora de caminar, hago algo que no está bien y me echo para atrás y quedo como un mentiroso. Entonces dice, para ser como ese montón de mentirosos que van ahí, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Amén. Mejor no acepto todavía. Ahora, eso también es un error. Porque el Señor, ¿verdad? Nos hace el llamado a nosotros, pero quien va a hacer el cambio en nosotros es el Señor. Claro, Él nos dice a nosotros, es mejor no prometer que prometer y no cumplir, eso es real. Pero también nos Amén. enseña de que si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, quien va a velar por nosotros, quien nos va a hacer nacer de nuevo,
es Dios, ¿verdad? Y no Amén. vamos a ser nosotros los que vamos a hacer, digamos, el cambio, ¿verdad? Sino que Dios nos va a dar las fuerzas para poder sobrellevar todas las cargas. Es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Amén, sí. Eh, Dice, para ir ya concluyendo casi, ¿verdad? Dice el versículo 31 al 32, Amén. para repasarlo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? Les pregunta Jesús. Eh, Les dijo, respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, no creísteis en él, pero los publicanos y las rameras creyeron en él, y aunque vosotros lo visteis, no os arrepentisteis después para creer Amén. en él. Amén. Qué extraordinario cómo Jesús no termina en la parábola diciéndoles, ¿no? Que los publicanos y las rameras van delante de ellos, ¿verdad? Les estaba hablando exclusivamente, no exclusivamente, sino estaba contestando una respuesta, no los judíos. Les estaba diciendo que los publicanos, las rameras, iban delante de él. Vemos como cuando Juan comienza su ministerio, ¿no? Cuando está en el Jordán, ¿quiénes son los que se acercan a él? La gente pecadora, los malos, incluso hasta soldados romanos le preguntan qué había que hacer para ser salvo. El apóstol Juan les explica y él les dice, ¿no? Que lo que está en contra de las ordenanzas de Dios, incluso de las leyes civiles, les dice que es necesario respetarlas, tal como están escritas. Pues les dice, no hagan testimonio falso contra nadie, ni lleven a nadie por la fuerza. O sea, en pocas palabras, Juan les está diciendo, cumplan también de las leyes que se Sí, les amén. ha impuesto, ¿no? En sus labores, y arrepiéntase de sus pecados y Dios los perdonará y los salvará. Es extraordinario. Yo quisiera leer para abonar un poco a lo que mis hermanos ya explicaban, ¿no? En cuanto a que tiene que ir de la mano, ¿no? Nuestro arrepentimiento con nuestras obras, con ayudar al semejante, como decía mi hermano Mictalí. Dice Santiago 2, 14 al 18. Dice así, voy a leer rápido esta lectura. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? Sin embargo, si un hermano, perdón, o una hermana está sin ropa y carece del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, y no les das de lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Amén. Amén. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Es muy interesante, Sí, sí. Yo pienso lo mismo de que nosotros, ¿verdad? Que hemos recibido pues esta bendición de ser hechos hijos de Dios, también tenemos que ser, ¿verdad? Esa puerta para que otros puedan venir a Dios, no ser nosotros, ¿verdad? amén. Un estorbo o un tropiezo para que otros se acerquen a Dios, sino estar siempre dispuestos. El ser hijo de Dios no significa andar, ¿verdad? Amargado todo el tiempo. No significa No, andar todo serio, porque dice, no, esa persona es seria, se ve bien formal. No, muchas veces es mejor ser, ¿verdad? Agradable y buscar la manera como servir de bendición y servir para que otros puedan, ¿verdad? Llegar a nuestro Dios. Y Amén. amén. pues si tuviéramos que escoger a uno de estos dos hijos, pues hay que ser como el primero, ¿no? Amén. Si alguna vez quizás le hemos dicho no al Señor, pues tener la disposición también de De cambiar decir de sí. opinión como el primero y decir y Amén. aceptar, ¿no? De que la voluntad de Dios es perfecta y es santa y hay que buscar la manera de cómo hacer la voluntad del Señor. Y también Sí, y reconocer, ¿verdad? De que mientras hay vida hay esperanza. Amén. amén. ¿Verdad? A veces nosotros podemos decir, no, pues vamos a hacer de eso, no, como decía, ¿verdad? No es que vamos a hacer como el hijo, no, no, ahora no, pero va a llegar un momento que sí, no, sino que desde el principio, ¿verdad? Que sintamos el llamado de parte de Dios, es importante reconocer de que para eso hemos sido creados, para poder Amén. reconocer que Dios es nuestro Padre y nosotros debemos de Amén. honrarle a Él, debemos de
también obedecerle a Él en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata en que yo voy a ir por donde yo quiero ir, en que yo soy libre, porque la Biblia sí nos dice, no, sino que nosotros debemos de saber de que la Biblia a nosotros nos enseña de que sí, claramente Dios nos ha dado un libre albedrío a cada uno de nosotros para hacer lo que nosotros queramos, pero sobre todas estas cosas vamos a ser juzgados, dice la palabra Amén. del Amén. Señor. Así que Amén. seamos de las personas que al momento de sentir el llamado de Dios, o no esperar que sintamos un llamado de parte de Dios, sino que reconocer hoy mismo que hoy nosotros debemos de honrar a nuestro Dios, obedecer a nuestro Dios en todo tiempo, no, Amén. ¿verdad? Ser de aquellas personas que en el último momento, ¿verdad? Ya cuando estemos frente a nuestro Dios, decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ser Amén. esa persona, Amén. ese cristiano que obedece al pie de la letra y que siempre está a la disposición de que Dios obre en su corazón, que Dios obre en su mente y en todo, ¿verdad? Los aspectos de la vida. Así que Amén. gracias Amén. damos al Señor. Dios bendiga a mi hermano Adalberto. Dice que está escuchándolo desde El Salvador y dice, Amén. es mejor decir no lo hago, pero tener voluntad de ir y hacerlo. Amén. Bueno, ese es el comentario de mi hermano Adalberto, ¿verdad? Qué bueno. Así que todos los hermanos que han comentado ahí, nuestra hermana Lisette Pérez también, bienvenida y bendiciones, ¿verdad? En este día. El tiempo, Amén. hermano, se nos ha pasado, ya llevamos 36 minutos, a veces, ¿verdad? Ujú. No sentimos el reloj, como no quisiéramos, ¿verdad? Pasar aquí hablando y hablando, pero a veces, ¿verdad? Es bueno poco, pero bueno, ¿verdad? Y explicar bien lo Amén. que la palabra del Señor nos quiere decir. Así que vamos a Amén. dejarle Amén. un espacio a cada uno de ustedes para que se puedan despedir en este programa del día de hoy. Amén. Sí, yo voy a ir cerrando ya mi participación. Brevemente, pues Jesús nos deja muchos puntos importantes, muchos de esta parábola. Hay mucho que aprender de esta enseñanza maravillosa, pero lo extraordinario que Jesús deja no es que tal vez en algún momento de nuestra vida hemos dicho no, no solo a la aceptación, ¿no?, del Evangelio y de su plan de salvación, incluso dentro del Evangelio, en algún momento de nuestra vida, pues ya hemos querido no seguir en el Evangelio y nos hemos levantado de ahí y hemos dicho, sí, voy a continuar. Ese es el propósito, ¿no? Jesús dice, no importa cuántas veces cae el justo, de ahí nuestro Dios nos levantará. Hoy es el día y la oportunidad de decirle a Dios que si hemos caído, pues volvernos a levantar y seguir luchando porque hay un plan de salvación y hay una Jerusalén celestial que nos espera a todos, a mí como también a las personas que nos van a estar viendo. Que Dios les bendiga y tengan un feliz sábado. Amén. Amén, amén. En lo personal, ¿verdad? También, ¿verdad? Comparto las aportaciones de cada uno de ustedes, hermanos. Y pues creo que en el caminar del camino del Señor siempre, ¿verdad? Habrán momentos de que llega el cansancio, que llega quizá la fatiga, el desánimo, pero hay que entender que Dios es quien da las fuerzas. A través Amén. de la palabra, si hay alguien, ¿verdad? En esta noche o alguien que, ¿verdad? En tiempo más adelante pueda ver esta transmisión, este video y se siente pues desanimado, se siente que ya no tiene fuerzas para caminar, que está diciéndole al Señor, pues no voy a seguir trabajando, no, ya no voy a trabajar, pues que pueda, ¿verdad? Esta parábola servir de bendición y de ánimo. El consejo que yo le daría es que lea más la palabra del Señor. Eh, que leyendo la palabra del Señor siempre habrá algo que le va a dar las fuerzas para seguir adelante. Se lo digo, ¿verdad? De manera Amén. personal. Dios es quien da las fuerzas. Dios es quien nos ayuda Sí, a amén. nosotros a sobrellevar cualquier carga, cualquier dificultad y verá que vendrán tiempos mejores en este caminar. Amén. Así es de que ha sido un gusto el poder estar con cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga a hermano Alberto también allá de El Salvador, ¿verdad? Que nos está viendo. Y a todos, hermanos, los que están, ¿verdad? Viendo la transmisión, que el Señor pueda bendecirles en esta noche. Amén. Así que damos gracias al Señor por lo que hemos hecho, ¿verdad? Hasta este momento. Gracias a nuestro Dios. Hemos concluido la parábola del día de hoy de los dos hijos. Así que Amén. les invitamos siempre, ¿verdad? A caminar siempre con Jesús
Él es el que nos guía en todo momento. Así que feliz sábado para todos, queridos amigos y hermanos. Dios le bendiga a mi hermano Neftalí, Dios bendiga a mi hermano Amén. Daniel y a mi hermano Amén. Alberto Amén. también, ¿verdad? Así que a todos los que nos Amén. están escuchando también, que sea Dios bendiciéndonos siempre, y a los que nos van a escuchar después también. Así que la misericordia de Amén. Dios esté con cada uno de nosotros y feliz sábado para todos. Dios les bendiga a todos. Amén. Feliz sábado.